presentación. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos pasa habitualmente? Primero siempre salimos de la universidad, en mi caso en particular, y somos empleados de alguna empresa. O sea, tenemos un jefe y que nos da ciertas indicaciones y nos paga por hacer lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En la medida que empezamos a adquirir experiencia, nos transformamos en gerentes, jefes, supervisores, da lo mismo. Donde ahora no solo tenemos todavía un jefe que nos dice qué hacer, sino que además tenemos gente a la cual nosotros lideramos y también les pedimos ciertos resultados. Y acá, en este punto, es cuando se produce un quiebre. Ya sea por decisiones personales, ya sea por decisiones del mercado, ya sea por necesidades de la empresa o lo que sea, nos vemos en muchos casos en la necesidad de emprender y armar nuestra empresa, armar nuestro negocio. Pero somos los que sabemos hacerlo. Somos gerentes de finanzas, somos secos en finanzas, hemos hecho finanzas toda la vida, por lo tanto ponemos una empresa de finanzas, ¿o no? Somos los que sabemos hacerlo, somos expertos, somos los que hacemos que la rueda se mueva, que la empresa funcione. Empezamos a trabajar solos. Empezamos a ganar dinero por nuestro trabajo en particular, ya no tenemos jefe. La invitación ahora es pasemos de autoempleado a ser dueño. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el dueño tiene metodologías, procesos, estructuras, gente que hace que la empresa funcione. El 99% de las pymes de Chile están en algún lugar ahí entre medio. Son poquitas las que están bien estructuradas por su dueño, empresas que están funcionando. Y posteriormente nos transformamos en inversionistas, en empresarios, dependiendo un poco de qué es lo que queramos hacer. Empezamos ya a trabajar con dineros, con experiencias, con empresas de otros. ¿Okay? Esta presentación se las podemos compartir, no hay ningún problema, ¿sí? Si es que quieren. Entonces, en este autoempleo, ¿cierto? Cuando somos expertos en un área en particular, cuando empezamos a mirar al empresario, ¿con qué nos topamos? El empresario tiene tres tipos de personalidad, tres motivaciones. Primero es la parte emprendedora. Crear, hacer, es el soñador. Por aquí en el chat hablaban de cumplir sueños, ¿cierto? Nuestra empresa, cumplir un sueño. Segundo gran componente es la parte gerencial. Bueno, ¿cómo administro esta empresa? Y aquí ya empezamos con algunos problemas. Algunos son muy buenos desde el punto de vista técnico, pero en la parte de administración empezamos a tener algunos problemas. Planificar, ordenar. Y lo otro es la parte técnica, ¿sí? Hacer y ejecutar una tarea en particular. Lo interesante es que la parte técnica es la que más pesa. Entonces no es raro que cuando decidimos emprender, seamos lo que hacemos que el negocio funcione. Tenemos hartos problemas en la parte gerencial. ¿Y para qué hablar de la innovación? O sea, seguimos haciendo lo que hemos sabido hacer toda la vida. Entonces tenemos que abrir nuestro horizonte. Tenemos que pensar distinto, hacer cosas diferentes, crear, estructurar. ¿Okay? Y el error típico es que yo creo que soy bueno en finanzas, por lo tanto creo que puedo manejar apropiadamente y tener una buena empresa asociada a las finanzas. Y no necesariamente eso pasa. Y vean cualquier área, yo puse el ejemplo de finanzas, pero por ejemplo los de tecnologías de información. Alguien puede ser muy buen programador, pero no por eso va a tener una muy buena empresa de tecnología, de sistema. Entonces aquí es cuando tenemos que empezar a mirar un poco estos 5 motores que estamos viendo, que es el tema de esta charla, del cómo estructuramos y cómo armamos esta empresa para que pueda funcionar apropiadamente. Y en este proceso de formación, el empresario pasa por distintas etapas. La primera es la euforia. Bien, logré independizarme. Después viene el terror. Tengo mi primer cliente, ¿ahora qué hago? ¿O no? Después el agotamiento, empiezo a tener muchos clientes, pero como yo soy el que conoce la parte técnica, cómo ejecutar un producto, ejecutar un servicio, me empiezo a agotar, soy yo el que las hace todas. Y finalmente la desesperación. Tengo tantos clientes, tantas empresas, me empiezo a cansar, me empiezo a desesperar, empiezo a contratar personas que no necesariamente me sirven, porque no las busco apropiadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan los problemas de caja. Las empresas no quiebran por lo que venden, las empresas quiebran porque se les acaba la plata, la caja. Y ahí empiezan todo esto, esta empresa a crujir. Entonces,
veamos cómo estructurarla para que esto no nos pase. Y un negocio tiene varias etapas. Cuando nace, la infancia, normalmente el dueño es el que hace todo, es el autoempleo. Trabaja muchas horas, hay que conoce conoce la parte técnica de cómo ejecutar un negocio. Después de eso viene la adolescencia. La empresa empieza a crecer, empieza a contratar gente, normalmente contrata a los primeros, son los amigos o los familiares, que no necesariamente son las personas idóneas para lo que la empresa necesita para poder crecer. A veces sí. Y empiezan los problemas. Entonces tengo que tomar una decisión. Un montón de empresarios han dicho, ¿sabes qué? Mira, estaba mejor cuando estaba solo, con 3 clientes, prefiero achicarme y seguir como estaba. Es válido. Seguimos en el autoempleo. El segundo, no, en algún minuto va a funcionar. Y siguen dándole. No funciona. Terminan quebrando. Y la última área, o sea, la última opción o definición que pueden tomar es crecer y estructurarse. Y ahí es cuando pasan a la madurez, con sistemas, procesos, metodología, y la empresa funciona. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con cómo llevar estas empresas, que pueden ser micros, pequeños o emprendimientos, cómo llevarlas por un camino para llegar a la madurez, para que funcionen solas. ¿Les parece bien o no? ¿Sí? Bien. Entonces, empecemos a hacerle doble clic al empresario. Si nosotros analizamos los problemas más habituales que tienen los empresarios, ¿cuáles creen ustedes que son? Pienso que es la contratación de personal. Personal, ¿ok? Una organización efectiva. ¿Una orientación? Organización efectiva. Una organización efectiva. Tiene que ver con la estructura organizacional también, con la gente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas tienen los empresarios? No delegar, liquidez, mala planificación, flujo de caja, delegar mal, financiamiento, no confiar en la gente, falta de equipo, adaptación al cambio. Entonces, son 3 los más comunes. El primero es la caja, que lo mencionaron. Y el falta de flujo de caja tiene que ver con varias cosas. O porque no vendo bien, porque no sé, o porque el producto no es el adecuado, el público objetivo no es el correcto, da lo mismo, lo vamos a conversar más adelante. O porque no cobro bien, ¿sí? También puede ser, ¿no? O porque no tengo controles que me permitan saber cómo estoy. ¿Cuántos empresarios he visto que tienen mezcladas las cuentas personales con las cuentas de la empresa? Y no tienen ni idea cuánto ganan, cuánto gastan, cómo funciona. Entonces, para efectos de la empresa y que la empresa sea autosustentable y pueda crecer ordenada, ese es un problema, ¿sí? El tiempo, el segundo. El empresario las hace todas. ¿Y por qué las hace todas? Porque no tiene la gente correcta y no tiene procedimientos. Por lo tanto, no puede delegar apropiadamente. Y el último es el equipo de trabajo. No tengo el equipo de trabajo apropiado y por lo tanto los tengo que estar subvencionando. Tengo que estar haciendo yo el trabajo. Me agoto, me canso, un poco lo que conversábamos hace un rato atrás. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? Esto se resuelve súper fácil. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero antes de eso, me gustaría contarles que lamentablemente el empresario está solo. ¿Por qué conversa? Los empleados, los gerentes se apoyan mutuamente cuando tienen ciertas necesidades del negocio. Tienen con quién preguntar. Pero el empresario está solo, el dueño está solo. ¿A quién le pregunta? A la señora, al marido, a los hijos, a los gerentes. Todos de una u otra forma están involucrados en la decisión. Entonces, por eso nacen los directorios, por eso nacen estas organizaciones de empresarios, donde de alguna manera se dicen el uno a otro, con el respeto que corresponde, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden mejorar, hacer cosas distintas? Y esa es un poco la idea también de esta instancia, poder conocer gente. Los invito a que en el chat dejen sus datos de contacto, porque también puede servir para poder intercambiar experiencias, conocer gente nueva. ¿Sí? Y acá también, los que están acá presentes, bueno, ya no se usa, pero antiguamente, previo a la pandemia, se usaban tarjetas de visita, ¿se acuerdan o no? Pueden aprovechar también de intercambiárselo. Bien.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los 5 motores. ¿Cuáles son las 5 grandes áreas en las que yo me tengo que enfocar para que el negocio funcione ordenado? Y vamos a tener una empresa que funcione bien. Algo dijeron en el chat, lo primero tiene que ver con la estrategia. Acá también lo mencionaron. ¿A dónde voy? De los que están acá, ¿quién tiene un modelo de negocio hecho? De los del chat, ¿alguien tiene un modelo de negocio hecho? Esta es la base, porque me marca hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, cómo me voy a estructurar, a qué cliente voy a atender y por qué me van a elegir. Esa es la base para definir el negocio, para definir la estructura organizacional, el tipo de habilidades, especialidades, personas que necesito que me acompañen en este trayecto. ¿Cuánta plata necesito? ¿Y para qué? ¿Dónde están los costos, los ingresos principales? Me ayuda a estructurarme. Entonces, tenemos que armar un modelo de negocio, que básicamente tiene que ver con cómo la empresa proporciona y captura valor en el negocio. El que no lo tengan, lo invito a que lo hagan. Es una instancia de reflexión donde van a poder realmente entender qué es lo que están haciendo con su empresa. Hemos trabajado con empresas que tienen 85 años en el mercado y nunca han hecho un modelo de negocio. Cuando lo empezamos a estructurar, se dan cuenta que están haciendo un montón de cosas que son súper interesantes y ni siquiera se dan cuenta. Cuando lo empezamos a potenciar, los negocios empiezan a crecer, se empiezan a estructurar. El modelo de negocio, para el que no lo conoce, tiene 9 grandes cajitas, componentes. Para mi gusto en particular, hay 2 que son los más importantes. ¿Para qué? Para que la empresa pueda vender nuevamente. El primero, el de la hora derecha, donde dice cliente. ¿A qué cliente voy a llegar? ¿Qué problema tiene ese cliente? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué dolor tiene? ¿Dónde está? Porque eso me ayuda a ser súper eficiente en el mensaje, en la solución, en temas de marketing, para dónde llego. Entonces, lo primero es a qué cliente quiero llegar. Y lo segundo es la propuesta de valor. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito como empresa? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Qué necesidad resolvemos? Pero desde la emoción, no desde la parte técnica. Replantearnos las cosas en que estamos diciendo las cosas o enfocando en nuestro producto, en nuestro servicio. ¿Para qué? Para que al cliente le haga sentido. Y como le hace sentido, me va a preferir, me va a elegir, me va a recomendar. Por lo tanto, el proceso de venta y generación de caja, que lo conversamos un rato atrás, es mucho más rápido, mucho más eficiente. Una vez que tenemos un modelo hecho, tenemos que escribir nuestra visión. ¿Quién de los que está acá o en el chat tiene una visión de su negocio hecha? Escrita, compartida con clientes, con colaboradores, con proveedores, que nos ayude a seguir en este camino que definimos. ¿Alguien? ¿No? Bien, excelente. ¿Y es una de Google o una de verdad? No, me costó incluso por tiempo elaborar. Bien, felicitaciones. ¿Está publicada? Hoy día estamos trabajando con el encargado de la página web para empezar ya acá. Excelente. Eso me compromete. Me compromete ante clientes, proveedores, a hacer ciertas cosas, a cumplir con ciertos compromisos o ciertos lineamientos. Súper importante. ¿Cómo quiero que me vean en 5, 10, 50, 100 años más? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo mi empresa trasciende en el tiempo? ¿Sí? Ambiciosa, alcanzable. Después de eso hacemos nuestra misión, que es cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar allá. Y ahí hay 5 preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo voy a armar mi empresa, mi estructura, mis acciones para poder llegar a esta visión que estoy diciendo? ¿Sí? Es una guía. Entonces, después que tenemos nuestra misión, hacemos nuestro plan de acción. Ya que tengo claro hacia dónde, tengo claro mi modelo, tengo claro mi visión, cómo quiero que me vean 5 años más, y mi misión, que es qué es lo que voy a hacer, recién ahí empiezo a estructurar un plan de acción específico, concreto, para poder alcanzar las metas. Es nuestro plan estratégico. Parte de donde quiero estar. ¿Cuáles son las actividades que voy a ir realizando para poder llegar allá? Y eso
La cuarta cosa que veo es la estructura. Normalmente la empresa empieza en la estructura funcional, la gente. Y normalmente las empresas empiezan al revés. Mira, voy a armar una empresa, me voy a asociar con mi hermano, él va a ser el gerente de finanzas, yo voy a ser el gerente comercial, o lo que fuera, da lo mismo, y nos empezamos a estructurar al revés, según las personas, no según lo que queremos estructurar. La empresa que queremos estructurar, el dónde queremos estar. Entonces, la invitación es pensémoslo al revés. Y tenemos que focalizar. Primero, establecer nuestro mindset, ¿cierto? Para poder llegar allá, para poder cumplir este objetivo. Idealizar, visualizar, verbalizar y finalmente materializar mi sueño, mi objetivo, que tiene que ver con la visión. Y después de eso empiezo a medir, como les decía, las metas, los objetivos, foco. Y aquí es donde siempre fallamos. Estamos con 20 frentes a la vez, no nos enfocamos. Uno de los secretos del éxito de la empresa es enfocarse, hacer las cosas bien. Y después pasar al próximo paso, pero con disciplina, ordenado, estructurado. ¿Sí? Capacitarnos en las cosas que no sabemos. Por ejemplo, venir hoy día a esta charla, a escucharme, a compartir experiencias, tiene que ver con aprender probablemente cosas nuevas. Y a lo mejor lo que les voy a contar hoy día no es nuevo, pero no importa. Conocen gente distinta, aprenden una forma distinta de mirar los negocios, las empresas, o de estructurarse, lo que fuera. Si se llevan algo de valor de acá, está, qué mejor aprovechado. ¿Sí? Y finalmente tratar de ser los mejores. Entonces, cuando hablamos de nuestra propuesta de valor y por qué nuestro cliente nos elige, la pregunta es, ¿cuáles son las 3 cosas que solo y solamente yo hago, que nadie más hace, que me hace ser el mejor en eso? Y normalmente no nos enfocamos o no nos sentamos a pensar cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hacemos más de lo mismo. Terminamos compitiendo por precio, porque el del lado hace exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las 3 cosas que realmente me hacen ser mejor? ¿Cuáles son las 3 cosas que realmente hacen que mi cliente me prefiera? Sí, ahí creo. Y las metas, siempre nos ponemos metas, ¿cierto? Pero las metas que nos ponemos son como la foto. Lentas, pausadas. Vamos aprendiendo, equivocándonos, rápido y barato. Lo más ágil posible y tomemos definiciones. Tomemos definiciones. Somos los dueños de la empresa, tenemos que tomar definiciones de negocio. Y por lo tanto, eso nos permite ir avanzando. Y las metas que tenemos que tener, tienen que tener esta estructura súper específica. Tienen que ser medibles, alcanzables, con resultados esperados y en tiempo determinado. Si no, son solo buenas intenciones. ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen como empresa? ¿Tienen acá un presupuesto del año, por ejemplo? ¿Un plan comercial a 5 años? ¿Un plan estratégico a 5 años de la empresa? Esos son metas y objetivos concretos, específicos, alcanzables, que me ayudan a enfocarme. Me ayudan a hacer que vaya cada vez avanzando más en la línea que quiero estar, en esta visión, en esta misión que conversábamos hace un rato atrás. Entonces, se fijan, está todo de alguna manera alineado. Cuando tenemos eso ahí listo, nos vamos al segundo motor. Ustedes me imagino que se preguntarán por qué se llaman motores y no pilares, ¿o no? Es porque el motor está permanentemente en movimiento. Tengo que estar permanentemente revisando, actualizando y haciendo cosas que antes probablemente no hacía. Las cosas que funcionaban, por ejemplo, antes de la pandemia, hoy día no funcionan. Hay que cambiarlas. Y tenemos que ser lo suficientemente ágiles para reformular nuestro negocio, reformular las cosas que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder salir adelante, para poder sobrevivir en muchos casos. No ha sido fácil este último tiempo. Un montón de empresas han quebrado. Montones de empresas han tenido que rearmarse, reestructurarse, reinventarse sobre todo. Ahí está el secreto, ser flexible. Y cuando hablamos de las metas concretas, específicas, tiene que ver con eso. Y rápidamente adaptándose para que el negocio funcione y funcione ordenadamente. Bueno, y ahí nos vamos, como segundo motor, nos vamos a los números. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? No tenemos idea de cuánto vendemos. No tenemos idea de cuánto ganamos. ¿Para qué hablar? No tenemos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero es entender para qué nos sirven los números. Y es básicamente para tener un control de nuestro negocio.
saber qué es lo que está pasando. Si nosotros queremos y tenemos la visión de tener una empresa que funcione sola, sin el dueño tiene que estar afuera. Por lo tanto, tiene que tener ciertos controles que le permitan saber cómo la empresa está evolucionando, cómo está funcionando. Tenemos que planificar. Por eso yo les hablaba hace un rato atrás del plan. ¿Cuál es el presupuesto de este año? ¿Cuál es el plan comercial? Planificamos y empezamos a ejecutar y empezamos a medir. Lo que no se mide no existe, no se controla. Entonces, la forma es estructurar, definir ciertos planes objetivos y ahí vamos viendo y vamos avanzando y vamos entendiendo si vamos en el camino correcto. Y va a haber tres reportes súper básicos que hay que entender y conocer y manejar. El primero es el estado de resultados. Básicamente cuánto vendí, cuánto gasté en el mes, si me quedó o no me quedó plata. El segundo es el balance. ¿Qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que debe, cómo lo financió? Y el flujo de caja, flujo efectivo, es el tercer gran reporte. Porque ahí es donde las empresas quiebran. Sobre todo cuando hablamos de empresas constructoras, cuando hablamos de empresas de retail que le venden a grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, de retail, que les pagan a 180 días o más. Este flujo de caja es súper importante conocerlo y manejarlo. ¿Okay? El estado de resultados, entonces, ¿qué es lo que considera? ¿Cuánto vendí? Todos mis costos, ¿cierto? ¿Cuánto gasté? Y por lo tanto, ¿cuánta utilidad me quedó? Si a nivel de estado de resultados me está quedando una utilidad negativa, ya tengo un problema, y eso que todavía no llegó al flujo de caja. Porque significa que en el tiempo ese negocio no está generando, al contrario, está perdiendo plata. Objetivo, que la rentabilidad, la utilidad, la última línea sea lo más alta posible. ¿Sí? El balance, como les decía, es lo que la empresa tiene, los activos, lo que la empresa debe, que son los pasivos, y el capital, que es, de alguna manera, lo que pertenece al dueño. Y aquí podemos saber un montón de razones financieras. Entonces, cuando vamos al banco, por ejemplo, y el banco nos pide el balance, esa pregunta es bien capciosa, porque el banco empieza a sacar un montón de razones financieras y ver si la empresa es o no es sustentable. Entonces, cuando empezamos a entender este balance, empezamos a entender cómo adecuarlo, cómo trabajarlo, para que sea una empresa más, entre comillas, linda, por lo tanto pueda conseguir financiamiento, ¿cierto? Por ejemplo, mientras más capital tengamos, mejor. Y el flujo de caja tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto dinero entró y cuánto dinero salió? Con un informe de flujo de caja podemos ir cuadrando las entradas y las salidas de manera que nunca nos quedemos sin caja, que no se nos acabe el dinero en la cuenta corriente. Podemos generar hábitos de gasto. Podemos definir días de pago, por ejemplo. Podemos avisarle con tiempo a nuestros proveedores si vamos a tener algún problema para el pago. O podemos gestionar una cuenta por cobrar para poder cumplir con nuestros objetivos. Entonces, cuando empiezo a entender esto, empezamos a hacer que la empresa tenga permanentemente dinero en la cuenta corriente. Mientras más dinero haya, mejor. ¿Sí? Y este es un típico ejemplo de flujo de caja. Supongamos que yo fabrico algo, da lo mismo que zapatos. El día 0, yo pongo la orden por los insumos. El día 30 tengo que pagar esa factura. Pero sin embargo todavía no he terminado de producir. ¿Y para qué hablar? Todavía no he vendido ni uno. Recién el día 60 ya vendo. En el mejor de los casos vendí todo de una sola vez. Pero el día 120 recién ahí me van a pagar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hago entre el día 30 y el día 120? Donde yo ya pagué todo, pero todavía no me han pagado. Y esos son los problemas. Aquí hay un montón de soluciones. Se puede trabajar en las cuentas por pagar, se puede trabajar en las cuentas por cobrar, se puede trabajar en el inventario. Hay temas de factoring y otras cosas más que hacen que esa diferencia de flujo de caja sea la menor posible, la más pequeña posible. Pero debemos entenderlo. Debemos tener esta visibilidad en el largo plazo de cómo está mi caja.
Porque si no, lo más probable es que quiebre. Me pasó, por ejemplo, una vez, volviendo a los números, con una empresa constructora. Tenía un montón de proyectos, mucha plata, pero cuando empezamos a mirar esto, los estados de resultados y los flujos de caja, los estados de resultados por proyecto, nos dimos cuenta que estaba perdiendo más de 400 millones por proyecto y tenía 6. Entonces tenían un problema. Pero estaban felices porque vendían 2.500 millones. Entonces nos obliga a replantearnos un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer con la empresa? Incluso pensar si realmente la empresa tiene continuidad o no. Que no son decisiones fáciles. Entonces, a la medida que yo voy teniendo los números, puedo irme anticipando ciertas definiciones. Otro concepto importante que tenemos que manejar es el punto de equilibrio. ¿Quién sabe qué es el punto de equilibrio? ¿Quién sabe qué es el punto de equilibrio? El momento en que dejamos de gastar y nos vamos a recuperar. El minuto donde empato, ¿cierto? Donde con lo que gané, pago todos mis costos. Estamos neteados. Estamos neteados, exactamente. Pero hay que calcularlo. ¿Y de dónde sale? Del estado de resultados. De ahí se calcula. Entonces, este es un ejemplo. Digamos que tengo 1.000 en costos fijos. Da lo mismo cuántas unidades de lo que sea venda. Siempre me va a costar 1.000. El arriendo, por ejemplo. Da lo mismo cuánto venda, voy a tener que pagar exactamente el mismo arriendo. Después tengo los costos variables. ¿Qué son los costos variables? En la medida que voy vendiendo, el costo va aumentando. ¿Sí? Por ejemplo, insumo. Esto es fácil, a nivel de gráfico es una línea, ¿no? ¿Cierto? Pero es mucho más complejo que eso. En la medida que voy vendiendo, por ejemplo, los zapatos, si vendo un zapato tengo que pagar ciertos insumos para poder fabricarlo. Si vendo dos, tengo que pagar el doble de los insumos. Y así. ¿Cierto? Entonces, tenemos esa línea. Por lo tanto, mis costos totales son esa línea verde. Si en el mismo gráfico ponemos los ingresos, si no vendo ni uno, no gano nada, pero en la medida que empiezo a vender, empiezo a ganar. ¿Sí? Entonces, el punto donde se cruzan el ingreso con el costo total es mi punto de equilibrio. Eso gráficamente. Todo lo que está abajo de eso es pérdida, lo que está sobre eso es ganancia. ¿Para qué nos sirve esto? Para manejar nuestro flujo de caja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en pandemia fue un caso, en el COVID fue un caso clásico de esto. Tratemos de variabilizar la mayor cantidad de costos posible. A mí me pasó, yo tenía oficina cara. ¿Qué es lo que hice? Bajé el costo. Entonces la línea de los 1.000, la línea azul, la bajé. Y con eso el punto de equilibrio bajó. ¿Entiendes? Si yo voy a pagar comisión a los vendedores, por ejemplo, ¿cómo la calculo? Tomando la parte de ganancia, ¿sí? La diferencia entre la línea morada y la amarilla, la línea verde. Y sobre eso le pago un porcentaje. Porque si no estoy perdiendo plata. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para calcular un buen sistema de incentivo y comisión. Es importante conocer los números, conocer qué es lo que estamos haciendo en nuestra empresa. También sería como un tema de temporada también, ¿no? Según el producto, hay momentos en que no vendemos nada, no necesitamos producir como calladito, y otro momento en que se vende todo y hay que estar preparado en ese momento. Exactamente. Para controles de inventario y otras cosas más. Para balancear el año, puedo decir. Exactamente. Algo cíclico. Depende del tipo de negocio. Algunos negocios que son súper estacionales, como lo que estás diciendo tú, que en algunos meses fabrican y otros solo venden. Entonces, en la medida que yo conozco los números, me puedo anticipar, puedo proyectar correctamente la producción por un lado, pero también la demanda por el otro. Y si la demanda no se está cumpliendo, tomar ciertas acciones comerciales para lograr que se cumpla, porque si no, no llego a mi punto de equilibrio. Entonces, en esa línea, efectivamente, el punto de equilibrio, la recomendación es calcular en forma anual, no en forma mensual. Sobre todo cuando hay muchas variaciones. ¿Sí? Y la tentación en los descuentos. ¿Quiénes de los que están aquí han hecho descuento alguna vez? Todos han hecho descuento, ¿cierto? ¿Han hecho alguna vez un 10% de descuento, no? Sí.
Siempre, ¿o no? Pero condicionado. Sí. No sí, o sea, siempre yo lo hago cuando justamente por cuánto pago, por anticipo o por mayor plazo. O sea, a mí, mientras más, yo soy arquitecto, mientras más me restringen, tiene un mayor costo. Para tú me dices, ese mismo proyecto lo hacemos en vez de 3, en 4 o 5 meses, obviamente el estrés baja y no lo valo. Perfecto. Bien. Normalmente no lo hacemos condicionado. Vamos a hacer un 10% de descuento para ver qué pasa. Pero aquí ustedes tienen esta tablita, que esta sale de una fórmula matemática. Súper es calculable. Si ustedes tienen un producto que tiene un margen del 25% y hacen solamente un 10% de descuento, apenas un 10% de descuento, tienen que vender exactamente un 67% más para ganar exactamente lo mismo. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿vale la pena hacer el descuento, no? A veces no. Al contrario, ¿qué pasa si yo subo los precios un 10%? Nadie se atreve a subir los precios. Pero si mi producto o mi servicio es bueno, probablemente subiendo un 10% no se me va a ir nadie. Ninguno cliente. Y aunque sí fuera, con un producto que tiene 25% de margen, si yo subo un 10% de descuento, puedo vender la mitad y gano exactamente lo mismo. Entonces, aunque se me vayan al 1, vaya para la suma, si se da menos de la mitad de los clientes, sigo ganando igual, ¿o no? Entonces, la mirada es cómo estructuramos de una manera distinta el negocio. Conocer los números nos permite tomar ese tipo de decisiones. Nos permite hacer la empresa más eficiente. Nos permite optar a mejores clientes que estén dispuestos a pagar más. Nos permite validar nuestra propuesta de valor. Porque si yo subo el precio un 10%, se me dan todos los clientes porque mi propuesta de valor en realidad no era. ¿Sí? Y con toda esta información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un tablero de control. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando en la empresa. Partimos de la visión de dónde quiero estar y tenemos que armar indicadores en 4 grandes áreas. Primero en la parte financiera, porque ya lo vimos. ¿Cuánto estoy ganando? Rotación de cuentas por cobrar, temas de inventario, por ejemplo. ¿Sí? Después los procesos internos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo eficiente? Productividad de cada línea, tasa de ocupación, etc. Merma. En las personas. Rotación, ausentismo. Y cliente. Fidelización. Y acá cuando veamos la parte de venta, nos vamos a dar cuenta que normalmente invertimos gran cantidad, gran esfuerzo en traer clientes nuevos. Pero invertimos bastante poco en retener a los que tenemos. Cuando es harto más barato retener a los que tengo que traer nuevos. Más eficiente, ya me conocen, ya probaron mi producto, mi servicio, les gustó, están dispuestos a recomendarlo. Entonces tenemos que tener indicadores en todas las áreas para poder administrar correctamente el negocio. Para eso nos sirven los números. ¿Dudas hasta ahora? ¿Pregunta? Me quedaría con, estoy emprendiendo algo nomás. Yo me quedaría con este punto que dijo, retener a los clientes antiguos. Vamos a verlo ahora. Mi palo blanco. Lo que consenso contigo es el tema de estar atento a los indicadores. Y tal como dices tú, yo soy el de autogestión. Autoempleado. Autoempleado porque en un momento llega tal volumen de gente que tiene una manera que atender, estás bajo el nivel de agua y en pocos momentos sale a la superficie a mirar, a controlar con tú y en esa marea de repente uno, claro, lucha por crear esa masa crítica, pero cuando la tiene, y después tú viene el susto, o crece, o te aplasta, o algo así, pero o vuelve a la adolescencia para calmar el tema porque el desgaste tal cual es tremendo, atroz, pero es parte, uno después lo racionaliza, pero el momento generalmente experiencia. Y obviamente pues, uno vuelve a sus clientes antiguos que le conocen, te respetan los precios, se lleva a una buena negociación en base a descuentos, pero ¿por qué? Y obviamente el cliente que no le conoce se va a una pelea de precios y después en algún momento me ha pasado que ese cliente que peleó o que quiso hacer vuelve porque en un periodo de tiempo se ha dado cuenta que lo que le, entre comillas, la oferta en su valor de empresa al final no le sirvió para nada. O sea, una pérdida tremenda por un ahorro mal visto.
Eso tiene que ver con la propuesta de valor. ¿Por qué el cliente está dispuesto a pagar por tu servicio en este caso? ¿Por qué está dispuesto a pagar? ¿Y por qué te prefiere a ti y no a otro? Hoy día estar ahí, estar 24/7, con cierto ajuste, pero estar ahí, o sea, como entrega un producto, lo concesiona, subcontrata y se olvida, lo que me fijaba. Perfecto de fidelización, y ahí contesto un poquitito de tu pregunta. Preguntémosle a los clientes por qué nos eligen. ¿Qué le ha preguntado a sus clientes por qué lo eligen? ¿Ya? Me pasó con una empresa grande una vez, muy grande. Hicimos este mismo ejercicio y resulta que los clientes le dieron una respuesta que ellos nunca se imaginaron. Resulta que estaban haciendo algo muy bien en forma inconsciente. Cuando lo racionalizaron y lo transformaron en una propuesta ya formal, el negocio empezó a crecer rápidamente. Rápidamente por 4. Eso rápidamente. ¿Sí? En este caso en particular. Bien. Entonces, ya lo primero que definimos fue la estrategia. Después lo otro que tenemos que manejar son los números, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? La venta, ¿cierto? También tengo que manejarla. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿se acuerdan del modelo Canvas? Que yo les dije, mira, lo más importante es el lado derecho de los clientes. El lado derecho del Canvas, ¿cierto? ¿Dónde están los clientes? Déjame ver aquí algunas preguntas. Ya, perfecto. Tengo que elegir a qué cliente quiero llegar. ¿Cuál es mi mercado meta? ¿Cómo segmento y cómo me diferencio en ese sector? Eso me hace más eficiente. Cuando los abordo a todos, finalmente no estoy abordando a nadie. Cuando me enfoco en un sector, en un segmento, puede ser más de uno, pero en uno, lo entiendo, lo conozco, me hago experto en eso, entiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, desarrollo una solución que a ese cliente le hace sentido y que está dispuesto a pagar. Por eso. Me permite buscar clientes ideales. Dado que entendí bien cuál es la necesidad, la solución que yo entrego le hace total sentido. Me permite optimizar todos mis recursos y mi inversión en marketing también, porque voy al segmento específico con el mensaje específico, el mensaje adecuado, apropiado, a sus necesidades. Por lo tanto, cuando yo empiezo a mirar la rentabilidad del marketing, de la actividad de marketing que yo hago, vuelvo a los números, ¿cierto? Esto me permite ser mucho más eficiente. Y para que sea una inversión y no un gasto, lo que tengo que hacer es ser capaz de medir y rentabilizar. Por cada 10 que yo invierto, ¿cuánto genero? Medir. ¿Cómo segmento? Depende un poco del negocio. Puede ser en temas masivos, más de segmento, de nicho y finalmente en el 1 a 1. Cada uno segmenta como quiere. Es más, es súper interesante porque nosotros hemos trabajado con alrededor de forma paralela, con alrededor de 16 consultas dentales. Y resulta que eran todas distintas, a pesar de hacer exactamente lo mismo. Porque el modelo de negocio era distinto. Porque el nicho al cual llegaban era distinto. Por lo tanto, las actividades comerciales también eran todas distintas. No competían entre sí. Nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a, un rentacar. Todos rentan la misma camioneta. Entonces, ¿cómo me diferencio? ¿Precio? ¿Es una alternativa? ¿O busco una forma distinta de hacer las cosas? Yo trabajé en un rentacar varios años. Y una de las cosas que hicimos para separarnos por precio fue entender qué es lo que el cliente necesitaba, qué es lo que buscaba. Y lo que logramos descubrir es que el cliente estaba siempre tarde cuando hacían las licitaciones, siempre estaba atrasado, siempre. Entonces, ¿qué hicimos? Súper fácil. Como entendimos que esa era la necesidad, destinamos un pool de camioneta full equipada para que pudiera servir a cualquier cliente. Entonces nos adjudicamos la licitación más cara, pero entregamos las camionetas en 24 horas. Y nos empezamos a ganar todas las licitaciones, hasta que nos copiaron. Tuvimos que cambiar la estrategia. Pero eso nos permitió diferenciarnos, porque entendimos
quién era el cliente, qué es lo que necesitaba, cuáles eran sus dolores, y por lo tanto desarrollamos una solución que a ese cliente le hacía total sentido. Y por lo tanto estaba dispuesto a pagar más. Más o menos un 20% más. En este caso en particular. ¿Y cómo segmento? Bueno, hay un montón de formas. Pueden ser temas geográficos, demográficos, psicográficos, conductuales, tendencias, tal vez. Depende del tipo de cliente al que yo quiera llegar. Tengo que hacerme experto en ese tipo de cliente. Conocerlo al dedillo. ¿Sí? Lo interesante acá, o lo más que lo interesante, lo importante, es cuando yo logro identificar ese segmento, elijo, resulta que tiene que ser, cumplir estas variables. Primero tiene que ser medible, saber cuántos son. Segundo, accesible. Tengo que ser capaz de llegar a ello. Tienen que ser rentables. Tienen que reaccionar ante distintas actividades comerciales. Y además, lo más importante de todo es que cuando yo logre llegar a ello, tengo que ser capaz de cumplir con lo que prometí. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día, hace ya como 4 años más o menos, estamos trabajando con una empresa que se dedica a lavar barcos, bodegas de barcos. Y su mercado es súper acotado. Son exactamente 92 barcos en el año. Y no hay más. Y él atiende a los 92 barcos en el año. No tiene más dónde crecer. Entonces empiezo a mirar esto y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Pero a ver el modelo de negocio. Empiezo a entender cuáles son sus necesidades. Y resulta que se dio cuenta que el barco estuviera parado en el puerto era carísimo. Por lo tanto, desarrollamos un sistema de limpieza en movimiento. Subió los precios. Y el transportista del barco los paga, la naviera, los paga con la mejor sonrisa. Porque a pesar de pagar más caro, el beneficio asociado es muchísimo mayor. ¿Se entiende? Entonces tengo que empezar a entender a mis clientes, entender qué es lo que necesitan para poder llegar a ello. Entonces, para tener un buen motor de marketing y venta, la pregunta es, ¿los clientes me eligen a mí o yo los elijo? ¿Qué opinan ustedes? El ideal es que ellos elijan. Ellos eligen. ¿Perdón? Que ellos elijan. Ellos eligen. Porque Yo tengo una relación mutua, digamos. Ambos. Que no quisieran, ¿no? eligen. El tiempo conviene más que no, ellos vengan, ¿no es cierto? Y compren el producto porque tiene un valor agregado. Entonces, ¿quién lo elige? O sea, llevo 2 horas hablando, aquí no, ¿cuánto? 1 hora hablando. El valor está. Entonces Yo elijo a mis clientes, por eso segmento. Entonces no, Claro, yo segmento, elijo, desarrollo la propuesta, por supuesto, cuando la logro desarrollar bien, el cliente llega. Es que es la consecuencia. Es la consecuencia, pero yo lo elijo. Pero es porque su valor agregado, perdón, ¿Sí? que nos enseñaron en la propuesta, el valor agregado de la propuesta es buena. Exactamente. Entonces el empresario va a estar ahí y no va a estar tanto escogiendo, vengan, sino que ellos ya saben. Cuando yo elijo Pero a mi público, una función. cuando yo elijo a mi público, busco una propuesta que le haga sentido, actividades comerciales que le hagan sentido, desarrollo números que permitan que mi negocio sea sustentable, etc. Pero yo los tengo que ir a buscar, yo los tengo que elegir. ¿Por qué? Porque los tengo que entender, tengo que conocerlos, para poder darle una solución que le haga sentido. Yo pensé por el valor de la... Es una consecuencia. Como consecuencia me empiezan a llegar. Es más, no solo llegan solos, llegan con sus amigos. Sí. Si es que mi propuesta es lo suficientemente buena, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién elige a quién? Nosotros elegimos a nuestros clientes. Y este es el cambio de switch que tenemos que hacer. Porque normalmente cuando partimos con nuestros emprendimientos, con nuestras empresas, atendemos al que llegue. Sí, hay que sobrevivir. Pero en el tiempo yo debería especializarme, debería empezar a conocer a mi público objetivo y empezar a enfocarme en los clientes que a mí me interesan. En los que estén dispuestos a pagar, en los que valoren mi propuesta. ¿Sí? ¿Entiendes, no? Y de hecho,
hecho estudios donde al cliente tipo que está fuera del formato de mercado, por distintas razones, en cuanto a mal comportamiento, le aplico, no atiendo a eso, pero le aplico un índice de castigo. El tipo lo sabe, pero sabe que por eso es más caro porque él también es, no, así como yo cumplo, él también no cumple. No trae documentos, la etapa que son válidas, se relaja, casi como siendo duda para mí. Pero eso a la larga lleva más desgaste, más tiempo de larga, entonces al final siempre hay un impuesto. Subirle el precio a un cliente que no quiero es una forma elegante de decirle vayas. Ahora, si lo paga, O le digo, qué bueno. o le respeto el precio, pero me cumple este programa, si no, está muerto. Y a todos nos ha pasado. De repente nos han llegado clientes que no queremos atender. Y nos cuesta un montón decir que no. ¿Cierto? Pero yo lo elijo. O sea, yo tengo que elegir. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo a mi cliente, busco un cliente ideal que tiene un problema. Y lo que yo hago resuelve a la perfección ese problema. ¿Cuál es la gracia de esto? Primero, no se me va a ir. Mi solución es perfecta. Segundo, me voy a pagar a tiempo, porque no quiere perder la opción de perder mi solución. De perderme, ¿cierto? Tercero, voy a traer a sus amigos, que tienen el mismo problema. Porque ya encontró a alguien que se la resuelve. ¿O no? Cuarto, como sé cuál es su necesidad, todo el discurso comercial que yo hago le hace todo el sentido del mundo. Por lo tanto, mucho más eficiente. Mejora mi tasa de cierre, mi tasa de conversión. ¿Sí? Ahí se da también el análisis como del 80-20, el 80%. Ahí viene. Está bien. Está bien. Entonces, aquí tenemos otro palo blanco. Efectivamente, ¿cómo determino cuáles son los clientes que yo quiero tener? Y este es el 80-20. Yo puedo separar mis clientes en 4. En los asombrosos, básicos, conflictivos y difuntos. Los A, tipo A, son los que me encanta tener. Son los que me pagan a tiempo, me recomiendan, me pagan antes, inclusive me pagan más. Los básicos, sí. Ahí. Pero pagan a tiempo. Bien. Pero del mundo. Los C son los que me consumen mucho tiempo, muchos recursos. Me andan los persiguiendo, no cumplen. Y los D son los clientes cacho. Los que no quiero tener. De hecho, no los quiero tener. Entonces, respondiendo a tu pregunta del 80-20, efectivamente, el 20% de los clientes me va a generar el 80% de la venta. Parejo. Y el 20% normalmente son los clientes tipo A y tipo B. Me pasó una vez con una empresa informática. Tenía un montón de clientes. Hicimos este listado. Y había como 3 clientes, de un total de, eran algo así como 12 que tenía, que caían en la categoría C, de conflictivo. Y yo le dije, me acuerdo su cara cuando le dije, echémoslo. Pero ¿cómo los voy a echar? Echémoslo. Resulta que sacamos a los clientes. ¿Cómo? Como bien tú lo dijiste. Los invitamos a que pagaran más. Algunos dijeron, no me voy. O sea, no quiero, me voy. Y otros dijeron, ok. ¿Cuánto corto? La utilidad se multiplicó, la última línea se multiplicó casi por 4. Incluso con 2 clientes menos. No es más eficiente. Es mucho más eficiente. Consumo menos tiempo, me enfoco en lo que realmente me interesa. Entonces, los invito a que hagan este análisis, pero esto va de la mano con los números, con el motor anterior, para saber exactamente cuáles son las decisiones de negocio que tengo que ir tomando. ¿Han hecho alguna vez algún análisis de rentabilidad por cliente? ¿Un análisis de rentabilidad por producto? Quédense con los mejores. Y de repente hacemos incluso promociones con los productos que son los menos rentables y termino perdiendo plata. ¿Vale la pena? Yo soy con clientes asombrosos, una vez llegamos a una negociación abierta, donde yo le explicaba por qué el costo, por qué el valor,
ellos decían no están dispuestos a poner más por un tema de riesgo de tener el producto a tiempo, y nos entendíamos mutuamente. Y ellos también te patentaban su límite de gasto. Al final llegaba un producto que a mí me satisfacía en servicio y costo, y hay un cumplimiento. Y que hago, ok, y proyectaba un trabajo a un par de años. ¿Entiendes? Eran los que a mí bajaba la cortina y estaba tranquilo, y el resto, por cierto, iba imponiendo que se portaba bien, que no. Y... Exactamente. Vamos a ver aquí, mercado. Es el cliente ideal es fidelizado, correcto. Modelo Delta. No sé cuál es el modelo Delta, Cristian. Déjame ver. Bien, sigamos. Entonces, lo otro que tenemos que entender acá cuando hablamos de marketing y de venta, normalmente somos súper técnicos, que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Somos los que sabemos cómo hacer el negocio. Pero eso es solamente la mitad de la pega. Porque la otra mitad es marketing y venta. El marketing y la venta es algo que nunca puede parar. Se hace siempre. Hace que el negocio se mueva. ¿Qué es lo que nos pasa? Específicamente en empresas de consultoría, en empresas constructoras. ¿Qué es lo que vemos? Empresas de sistemas, informática incluso. Cierran un negocio, paran de vender. Se preocupan durante 3, 4, 5, 6 meses de desarrollar ese proyecto. Resulta que el proyecto se acaba y el ingreso pasó a ser 0. Hasta que empiezan a buscar nuevamente clientes y pasan ¿cuánto? 3 meses antes que tengan un nuevo cliente. Entonces los ingresos son súper escalonados. Cuando yo tengo un motor de marketing permanente en el tiempo, voy escogiendo a mis mejores clientes y además estabilizo mi ingreso. Flujo de caja, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna manera, como ven, está todo relacionado. Y el marketing es siempre. Siempre. Es como me visto, es como hablo, es como contesto el teléfono, es como la gente que trabaja conmigo atiende al cliente. Siempre. Entonces tengo que desarrollar procesos, procedimientos, metodología para que esa respuesta sea siempre la propiedad. ¿Eh? No tiene inicio ni tampoco tiene fin. Siempre. Y esta es una técnica súper antigua de marketing y venta. Es la ida. No sé si han visto en alguna oportunidad esta publicidad, esto llame ya en la tele, ¿lo han visto, no? ¿Sí? Tiene esta estructura. Primero la atención. ¿Ya? ¿Cómo llamo la atención de mi prospecto, de mi posible cliente? ¿Sí? Lo segundo, el interés. ¿Cómo hago que me escuche? ¿Cómo hago que me vea? El deseo. Qué interesante, yo también lo quiero. Y finalmente, donde nos caemos siempre en el llamado a la acción. Entonces, esta estructura, que si bien es antigua, tenemos que jugarla siempre, para todo tipo de actividad de marketing que hagamos. En el llame ya que yo les decía, la atención es, ¿sabía usted que su almohada tiene no sé cuántos ácaros? A ver, cuénteme. Interés, tenemos una super mega limpiadora, aspiradora que mata el 99,9% de los ácaros. Mira qué interesante. El deseo, entrevistan a 3 personas que compraron la aspiradora y están felices. Si a ellos les funcionó, ¿por qué a mí no? Y la acción es, llame ahora y obtenga la segunda aspiradora por mitad de precio, ¿no? Es lo mismo. Llevémoslo a algo más habitual, un volante. Porque reparto en la calle. Una empresa una vez hicimos un volante. Un buen volante, uno bien hecho, debería tener una tasa de respuesta más o menos de un 3%. Nosotros hicimos esto y pusimos un llamado a la acción concreto, pero previamente definimos correctamente al público objetivo para poder hablarle todo esto que le interesara. Y llegamos a un 70% de tasa. Conocer al cliente, entender su problema y desarrollar la estructura. Siempre nos quedamos en la acción. ¿Qué quiero que haga? Quiero que me llame, quiero que se inscriba, quiero que me mande un mail, o yo lo voy a llamar. ¿Cuál es la acción? Normalmente lo dejamos abierto.
Aparte un montón de otras cosas más, para el tema del volante, que preocuparse de las fotos, de los encabezados, de los tamaños de letra, de la propuesta de valor y un montón de otras cosas más que hacen que un volante sea más eficiente. ¿Sí? Entonces cuando miramos marketing, normalmente nos caemos en que miramos solamente el lado izquierdo de esta gráfica. ¿Cuánto nos costó traer un cliente? Yo publiqué un aviso en alguna parte, da lo mismo dónde, en un diario, por ejemplo. Me costó 5 millones de pesos la página completa, estoy inventando, y me llegó un cliente. Normalmente decimos, más o menos, muy caro, me costó 5 millones de pesos el cliente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me esfuerzo en reducirlo? Mientras menos gaste para ese mismo cliente, mejor. Pero lo que no vemos es el valor en el tiempo. Resulta que ese cliente fue un cliente por vida y me compró 10 millones de dólares. Entonces no era tan malo. ¿O no? Entonces tengo que ver cómo aumentar cómo le saco mayor provecho a ese cliente. Que tiene que ver con la fidelización, que es un poco lo que estamos... lo que tenemos que buscarse. Más barato, más fácil y más eficiente vender un cliente que ya me conoce. Y básicamente, desde la mirada del marketing y las ventas, me tengo que preocupar de 3 cosas. Lo primero es traer clientes nuevos de forma permanente. ¿Sí? Lo segundo es fidelizarlo a lo que ya tengo. Y tercero es rentabilizarlo. Son las 3 cosas que tengo que hacer siempre. Entonces, ¿cómo traigo clientes nuevos? Primero, que me conozcan. ¿Quieren hacer actividades aquí para que los conozcan? ¿Qué actividades usan? Nadie hace actividades para que lo conozcan los clientes. Yo soy invitado a las horas. ¿Ya? Me ahorrar el bla bla y viendo productos y hablando de forma privada con el cliente que ya atendí. Estás pasando información vital sin filtro y sin mayor costo, digamos. Perfecto. Ok, la obra. ¿Qué más? Visita de terreno. ¿Qué más? ¿Cómo que me conozcan? ¿Quién tiene página web acá? Referido. Está diciendo trampa. Referido, ¿cierto? Página web, redes sociales. Todo eso hace que la gente me conozca. Ok, me conoció, ¿y ahora qué? Necesito que me crean, que me compren. Por ejemplo, ¿quién tiene aquí testimonio de sus clientes en la página web? ¿O quién tiene una garantía? Los testimonios visibles para que la gente diga, en realidad. Google Ads sirve para eso. Bueno. Para que te conozcan sirve más Google Ads que porque te llega un prospecto bajo ciertas características, bajo ciertos filtros. Bueno, ahí igual no puede ir monitoreando el tema de las conversiones de ventas. Si es que uno... Claro. Ahora, por ejemplo, el tema de los testimonios es súper interesante. A mí me pasó, ustedes revisan mi página web, hay 247 testimonios. Y me pasó una vez con un prospecto de cliente, revisó los 147. Y dijo, quiero hablar con este, con este y con este. Entonces los testimonios tienen que ser reales. Si no, no sirve. El tema digital, ha tocado visitar y subcontratar servicios y la página web increíble, impecable, pero cuando el cliente me pide, pero anda controlando, voy a su lugar de trabajo o lo que ofrecen, que muchas veces no está. La foto vende lo que quiere. Exactamente. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, para atraer clientes nuevos necesito que me conozcan y que me crean. ¿Sí? Y aquí hay como 170 estrategias más o menos. Para fidelizar a los que tengo que buscar una forma que repitan la compra. Por ejemplo, al ir al supermercado y le aparece un volante cuando paga en su próxima compra, tiene un 20% de descuento en champú, por ejemplo. Eso es para que vuelva. Repetición de compra. No es casualidad. Y aumenta la factura promedio. ¿Qué más le puedo vender? Las promociones están en la 2x1 y otras cosas son parte de esto, la facturación promedio. Venta cruzada. Venta cruzada también.
Acá interesa, por ejemplo, te dicen, esto es más para el retail, mentira. Por ejemplo, estuve trabajando con una empresa que hacía obras civiles. Justamente estuvimos viendo estrategias para aumentar la facturación promedio. ¿Y qué hicimos? Regalamos un contrato de mantención. Sí, pero ¿para qué? Obvio. El contrato de mantención que regalamos, ¿qué es lo que hacía? Que el técnico tuviera que ir una vez al mes a la faena. Y cada vez que iba a la faena, había proyectos que no sé, que había que lo podía hacer otro proveedor y que lo podían hacer ellos también. Ganar proyectos más. Y dos, había que hacerle mejor a los proyectos que ya tenían andando. Entonces estuvieron trabajando permanentemente en aumentar las repeticiones y mejorar la factura promedio. Solo regalándonos un contrato de mantención. Entonces tenemos que ponernos creativos. Apuntando a esto, a fidelizar. ¿Qué terminó pasando con ese cliente en particular? Que dejó a todos sus otros proveedores de lado y se enfocó solamente en este, que hacía todo. ¿O no? También la única cara visible es un espectro de servicio. Pero la gente busca llegar a hablar con 10, solo con uno, y segundo, sea responsable de todo y a la vez sea eficiente. Pero ojo, que tampoco es bueno tener uno. Me pasó con una empresa de sistema que tenía 2 clientes. Uno era servicio impuesto interno y hacía el 99% de la facturación. Y el segundo era otro cliente aparte y hacía un 1%. Pero resulta que el servicio impuesto interno estaba en licitación. El pobre individuo hace una semana que no dormía. Se le va a ese cliente y se ojo también con cuáles son los clientes que tengo y cómo los administro. No administrar todo y tampoco informarlo. Eso es parte del modelo de negocio que hay que ver. Y para efecto de la eficiencia, mejorar los márgenes. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos un despacho y lo mandamos en la mitad del camión? Después mandamos el otro. Puro costo, ¿no? Y es costo que asume el dueño. Entonces, ¿cómo mejoro los márgenes? ¿Cómo me aseguro de hacer las tareas bien? Para el caso de captura, como les decía, hay más o menos 170 estrategias. Para el caso de retención hay más o menos 150. Para el caso de para la columna de la eficiencia hay alrededor de 70. Tenemos casi 400 estrategias para poder mejorar la práctica. Elijamos 5. Con esas 5 hagamos un buen plan comercial. ¿Se acuerdan de la proyección, de la visión, de todo esto que hablamos? Un buen plan comercial, con buenos números, con buenos indicadores. Y vamos ejecutándolo. Y con eso nuestros negocios van a empezar a crecer. Pero primero, hay que tener un buen modelo de negocio, hay que entender bien cuál es el cliente, y hay que entender qué le voy a ofrecer a ese cliente. Porque me tiene que elegir a mí y no a otro. ¿Sí? Servicio postventa, dicen aquí. Claro, un buen servicio postventa también me permite fidelizar. ¿Sí? 10 minutos. Vale, ya. Como me pasan más rápido, me quedan 10 minutos. Entonces, la idea es tener varias estrategias funcionando para tener un buen plan comercial. Y conocer el embudo de venta de la gente que me conoce, de la gente que me conoce, ¿cuántos realmente se pueden transformar en clientes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Sí? Entender que las decisiones de compra son más bien emocionales. ¿Qué problema resuelvo en realidad? Más que lógica. Y acá, es súper importante, hay más o menos, son como 12 factores que hacen que la gente decida emocionalmente qué comprar. Eso es neuroventa, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Y entender bien qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, ¿para qué? Para ofrecerle la solución correcta. ¿Cómo lo hago? Con un montón de preguntas. Entonces un buen vendedor tiene que tener muchas preguntas para levantar necesidades y poder ofrecer servicios, una buena solución. Entonces como proceso de venta, lo primero que tengo que hacer es que me crean. Después tengo que levantar las necesidades. ¿Con qué? Con preguntas. Muchas preguntas para entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ofrecerle soluciones, ayuda. Y sobre todo, cerrar. Y aquí es donde nos quedamos siempre. No nos atrevemos a cerrar, porque a lo mejor nos dicen que no. Si no le digo, cómpreme, quedo exactamente en lo mismo. ¿Pierdo algo? No pierdo nada. Pero tengo que tener todas las preguntas, manuales de manejo de opciones, contratos, toda la información necesaria para que
la venta sea fácil y se cierre apropiadamente. ¿Sí? Pensar en el producto o en el servicio, pero más amplio. Ya no es solo el producto o un servicio específico, sino que hay un montón de cosas alrededor. Garantía, marca, empaque, servicio postventa, cómo lo entrego, etc. Que sea una experiencia inolvidable. Temas de garantía. Yo soy fanático de Apple. Tengo todo Apple. Porque el servicio postventa de Apple es una maravilla. El servicio de ir a comprar un producto Apple es espectacular. Y eso hace que los clientes se fidelicen. Y Apple, dentro de los computadores, no es lo más barato. Pero hay un montón de gente que está dispuesta a pagarlo. Porque recibe algo a cambio. ¿Sí? Y se nos van a ir igual un montón de clientes. Pero los que se van a ir son principalmente por servicio. Tenemos que preocuparnos del servicio al cliente. Medirlo, controlarlo, ejecutarlo. Tener estadísticas de cómo nos ha ido, cuáles son las fallas o los reclamos más recurrentes y poder tomar acciones. Hacer encuesta cliente. ¿Para qué? Para que los clientes estén satisfechos. Para que los clientes vuelvan y para que vuelvan con sus amigos. Y recién ahí nos pasamos los procesos. ¿Ya? Perdonen que hay un poco más rápido, pero me entusiasmé mucho y se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? Los procesos, ¿para qué? Para manejar apropiadamente el tiempo. Entonces de repente me tengo que cuestionar, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir un poquito de tiempo para desarrollar algo. ¿Sí? ¿Su metodología de sistema? ¿Gente? ¿O lo voy a hacer yo? ¿Me ahorro plata? Perdón, invertí un poquito de dinero. ¿O lo voy a hacer yo? Y lo que nos pasa siempre, o habitualmente, más que siempre, es que decidimos ahorrarnos el costo del asistente porque lo vamos a hacer nosotros más eficientes. Cuando es mentira. Nos pasó una vez, una empresa de ingeniería. No quería contratar a un ingeniero que le iba a costar 1,5 millones de pesos. Pero resulta que cuando hicimos el análisis, estaba perdiendo casi 25 millones en venta porque el tiempo para vender lo estaba dedicando a temas operativos. Terminamos el análisis, que fue súper simple. Tomó el teléfono y dijo, contrátenlo ahora. Listo. Porque lo empezamos a dar cuenta de esto. Entonces la mirada del dueño y la mirada arriba. Es poder determinar qué es lo urgente y qué es lo importante. Es estar en el liderazgo, en la parte verde. Cuando yo planifico, me estructuro, desarrollo metodologías, procesos, me antepongo ante problemas. ¿Qué se quiere ver como una inversión más que un gasto? ¿No? Es una inversión, claro, por supuesto. Pero normalmente estamos en la parte roja acá, en la demanda, en el incendio. Nos levantamos y nos acostamos vestidos y disfrazados de bomberos. Pasa siempre. ¿Cómo nos armamos, nos estructuramos para que podamos anteponernos ante problemas? Desarrollar nuestra estructura organizacional. Las áreas de abajo, las áreas más operativas, son las que más tiempo consumen. Por lo tanto, el dueño tiene que estar arriba, en las tareas más estratégicas de visión, donde se genera mayor productividad. Y por ahorrarnos al asistente, terminamos haciendo las pegas operativas. Y la empresa no funciona como tiene que funcionar. Desarrollamos procesos, metodologías que nos permiten delegar. Entonces, cuando yo contrato a alguien para que haga una cierta tarea específica, lo primero que tengo que hacer es describir cómo quiero que sea el proceso, la tarea, la función que haga, y traspasársela, para que lo haga de la forma que a mí me sirve, que a mí me acomoda. ¿Sí? Y desarrollar sistemas que manejen el negocio. Cuando yo desarrollo procesos, sistemas, metodología, para que el negocio funcione de tal manera, de cierta manera, la gente a la que yo voy contratando va ejecutando esas tareas. Y el negocio funciona siempre igual, independiente de quién lo haga. ¿Cuántas veces hemos escuchado de empleados, de colaboradores que hacen una tarea específica y que nadie más lo sabe hacer? Son imprescindibles. Cuando van, llegan a las 11 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. Y tengo un caso específico. Pero resulta que empezamos a estructurar procesos y formas de hacer las cosas y solito empezó a llegar a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y la productividad casi se triplicó. Porque ya no era independiente. No era dependiente de esa persona. Había formas de hacer las cosas. Y esto nos permite crecer ordenada y estructuradamente.
tenemos que sistematizar básicamente 4 grandes áreas, ¿ya? Todo lo que es tecnología, todo lo que es la parte de entrega y distribución, la parte contable y el personal. Y eso nos permite empezar a desarrollar una empresa que funcione sin el dueño. Nos permite empezar a estructurar, a ordenarle, ¿sí? Y teniendo eso, finalmente nos vamos a la gente, como quinto motor. Tenemos que hacerle un test de comportamiento para entender dónde esa persona se ubica mejor. Hay gente que tiene perfiles dominantes, que lo mueven los desafíos, influyente que lo mueven las relaciones, estable que lo mueven la estructura y concienzudo que lo mueven los datos. ¿Cómo está una de las personas que trabajan conmigo? Y por lo tanto, ¿qué le tengo que decir para liderarlo? ¿Cómo son mis clientes? Por lo tanto, ¿qué tengo que decir para venderlo? ¿Cómo los motivo? Entonces, hagamos ciertos tests de comportamiento. Pongamos los incentivos correctos. Con liderazgo correcto, para los equipos de venta, hagamos seguimiento. ¿Para qué? Para que el negocio se mueva de la manera que queremos. ¿Sí? Acuérdense el punto de equilibrio. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto puedo entregar? Tengamos un programa de reclutamiento consistente que me permita elegir a los mejores. Hoy día está bien difícil encontrar gente. Busquemos a los mejores. Nosotros al menos usamos un proceso de deselección. Hacemos lo más general, lo más específico. Y más o menos en 2 semanas podemos tener a la persona correcta en el cargo correcto. Y funciona. ¿Y en la selección de personal tienen algún psicólogo especial o tienen test? ¿Cómo lo hacen? Tenemos algunos test y metodologías, sí. De selección con el test DISC y otras cosas. Eso lo hace recursos humanos, seguramente. Exactamente. Y organizarnos alrededor de las funciones, no en torno a las personas. Me pasó con una empresa que el sobrino era el que hacía la venta. Vendía más o menos $7 millones. De ahí sacaron una comisión, no es que la empresa vendía eso. Hicimos un par de cambios internos, que el dueño no quiso hacer, que me pidió que yo lo hiciera, porque era sobrino. Y hoy día está vendiendo $25 millones. La misma persona, o sea, no era un problema de la persona, era la forma en que hacíamos las cosas. Entonces, con una mirada un poco más de arriba, podemos tomar este tipo de decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿están aprovechando todo el potencial de su negocio, no? Hay un montón de cosas que hacer. Enfóquense en los 5 motores, que nos va a permitir estructurar la empresa apropiadamente. Y ahí hay una frase como para ir reflexionando, que tienen que ver un poco con el equipo de trabajo, con las tareas que hago, con cómo lo hago, con enfocarme en los clientes, con entender a la competencia. Una vez una empresa que tiene karting, tenía 3 pistas de karting, me dijo, no, mira, mis competidores son las pistas de karting. Y empezamos a revisar y resulta que su competidor era el cine, porque estaba en los malls. Resulta que hoy día el dueño tiene 30 años, tiene 22 pistas y es el karting más grande del mundo. Después que entendió que tenía que hacer un cambio en su modelo de negocio. Y cambio en su cliente, en su competencia y todo. Y además lo está franquiciando y tiene algo así como 20 franquicias comprometidas a nivel mundial. Funciona. Pero no pueden estar solos. Entonces, para ir cerrando, ya que estuvimos un poquito apretados, los quiero hacer una invitación. El que tenga empresa y que tenga dudas, les podemos regalar solo 10 cupos para que podamos conversar de su empresa. Vamos a hacer el perfil de comportamiento, vamos a hablar de la empresa, vamos a ver cómo mejorarla, estructurarla, qué tips hay. No tiene costo, pueden agendarla ahí en ese código QR o en ese link. ¿Ya? Lo único que les pido es que el que agende, por favor, vaya. Porque si no, otro pierde la posibilidad de poder asistir. Si se llevan algún tip específico de su negocio, que hoy día no podemos entrar en el detalle, que les genere valor, nos damos por pago. ¿Parece? Bien. Terminamos un poco rápido, por un poco la hora. Se me pasó la hora, me entusiasmé. No sé si tienen alguna última duda antes de cerrar. ¿No? Capacitarse más en esto. Yo al menos
he visto los cursos de acá, capacitarse, lectura o no sé, algo, porque los videos, los YouTube... Hay un montón de libros, de videos. Ahí podemos... Podría eso, como algunos claves para lo mío. Sí. Bueno, para modelo de negocio está el de Osterwalder. Hay uno que se llama El mito del emprendedor, también es interesante verlo. Hay otro que se llama De cero a no sé cuánto. Hay otro más. La consulta, en ese factor de mejora que tienes tú con la empresa, lo que se da casi siempre es, llamémoslo por ignorancia del proceso o por obstinación del proceso. Es una mezcla. Es una mezcla de cosas que no sabemos, una mezcla de cosas que hacemos mal, y otras cosas que no tenemos idea que se pueden hacer. Es una mezcla. Depende mucho del negocio, del dueño, de la formación, de muchas cosas. Pero yo te diría que el factor común es que el dueño está metido tan en el día a día del negocio que pasa un elefante por el lado y no lo ve. No. Yo diría que ese es como la clave. Un buen ejemplo que a mí me encanta la analogía un poco la ciudad de París, en su proyección como ciudad. Y ellos están tienen un equipo de arquitectos urbanistas, de detalle y todo, que trabajan 120 años. O sea, los que están trabajando hoy día para un proyecto que ellos ni siquiera lo van a ver. Entonces, esa proyección que tienen ellos de trabajo y también se adelantan a los demás que era en esa época y tienen un movimiento de infraestructura de eso, por eso ellos proyectan, desarrollan y consensan con la gente. Y lo como un acuerdo, después un trabajo de planeamiento, de juntarse y desarrollar. Exactamente. Con una mirada de arriba, sí. No del día a día. El problema es que estamos muy metidos en el día a día. Entonces tenemos que salirnos y mirarlo desde arriba. Todavía. Nos pregunta cómo el CEO en general, también la pirámide, empieza a tomar herramientas de innovación. Chile es un país que no ha aprovechado conceptos de innovación y hoy día el crecimiento prácticamente se basa, de acuerdo a los estudios, en estos recursos, en esta área de innovación que no se ha aplicado. Y de paso también por el tema de sostenibilidad, de todo lo que son los negocios verdes, de alguna u otra forma también están obligando a que las empresas hoy día sean mucho más eficientes, tengan esta variable dentro de su modelo de negocio y permitan de alguna u otra forma ocupar los recursos de manera más circular, que involucre sostenibilidad financiera, pero también que no se exploten los recursos para la generación futura. Entonces, ¿de qué forma este líder, este jefe, esta persona que en cierta manera tiene que estar arriba y hoy día con mucha más razón, junto con el directorio, debería estar mirando estas cosas que se vienen, porque de alguna u otra forma van a empezar a tener problemas con, o sea, las empresas que no se adecúan, si deja de ser que tiene que un poco tratar de ser más transversal, más horizontal que vertical. ¿De qué forma se están influyendo en el mercado? Mira, efectivamente lo que dices tú, todo lo que es tema de innovación, sustentabilidad es algo que hoy día está de moda. Pero yo te quiero invitar a que veamos esto de un paso más atrás. Un paso más atrás donde hoy día en muchas empresas pymes ni siquiera hay un gerente. Ni siquiera hay un modelo de negocio y ni siquiera entendemos lo que nuestro cliente busca. Si tú me preguntas a mí, lo primero que hay que hacer, creo yo, es entender esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que busca mi cliente? Teniendo eso, vamos a ver si innovación y sustentabilidad efectivamente son o no son una variable. Yo creo que sí. ¿Ya? Y después de eso, empezar a desarrollar tareas específicas y concretas que nos muevan en ese camino, pero que nuestro cliente valore y probablemente la mano de él. ¿Ya? El paso al gerente general, cuando tú hablas de una pyme, el gerente general normalmente es el dueño, que es la gente con la que nosotros trabajamos, que es lo que ve esto. Y que ese dueño se salga y deje a un gerente es un paso súper complejo, no porque no se pueda, sino que no quiere. No quiere soltar el control. Le duele, exactamente. Entonces acá lo que tenemos que ver es desarrollar este modelo cuando el dueño esté convencido de que efectivamente esto es una necesidad. Recién ahí va a empezar a armar la estructura para poder tener un gerente que lo acompañe en ese proceso. Y ese gerente va a tener que tener ciertas habilidades y conocimientos para que ese camino sea lo más fácil posible. Te pongo un ejemplo. Estoy trabajando
yo soy director de una empresa que tiene facturada hace 4 años atrás, alrededor de 1.500 millones de pesos, hoy día está facturando casi 9.000 millones de pesos al año, ¿ya? Que se dedica a los insumos médicos de Puerto de Copiapó. Y justamente una de las cosas que estamos viendo es esto, es de innovación, sostenibilidad. Y los dueños hoy día, dado que no tienen las herramientas, las habilidades para poder desarrollar eso, están dando el paso al costado. Estamos, de hecho, hace una semana contratamos a un gerente general, y ese gerente general trae ya conocimientos y habilidades para poder desarrollar estos nuevos desafíos. Entonces, primero, ¿qué quiero hacer? Segundo, traerme a la gente que tenga las habilidades. Tercero, desarrollar las habilidades que faltan. Yo te diría que ese es como el flujo. Sí, no está bien, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, el otro día tuve una charla con Cooper 3D, que son los que crearon la partícula de cobre y todo lo que es impresión digital, y ellos a través de un proceso de innovación, donde partieron 3 personas, de alguna otra forma hoy día es algo que es de reconocimiento prácticamente mundial, pero nadie más en el mundo que lo haga. Entonces, una de las enseñanzas que yo pude recoger es que no es necesario contar con una gran estrategia o con grandes motores si tú tienes bien definido los propósitos y los objetivos. Estás constantemente itinerando para, en el fondo, buscar una propuesta que busque, en el fondo, satisfacer a ese cliente. De hecho, hoy día también esa gente está probando insumos médicos con impresiones 3D, productos que no se infectan y que, de cierta manera, se han abierto tantas oportunidades. Entonces, era un poco recoger esa información. Hoy día, a nivel de emprendimiento, yo he visto muchas empresas que están desarrollando este tipo de productos, ¿ya? En general, también lo que he visto en estas empresas que están muy enfocadas en el producto y no necesariamente en la necesidad. Tú le cambias un poquito de la mirada y, por supuesto, empiezan a funcionar más rápidamente. Ahora, cuando hablamos de pymes, hay pymes de todo. Y yo comentaba al principio que trabajaba como 750 empresas más o menos. Y cuando hablamos de pymes, hay las cosas más raras que te puedes imaginar. Y funcionan, les va bien, ¿ya? Pero efectivamente sí, hoy día todo lo que tiene que ver con innovación está muy de moda, sobre todo en las empresas más nuevas. En las empresas más antiguas cuesta meterlo en esto porque llevan 50 años haciendo lo mismo, entonces cambiarles la mentalidad es muy difícil si no sacáis la cabeza al dueño. ¿Sí? Bien, no sé cómo estamos en la hora, creo que estamos. Ya. Gracias por la invitación preferencial, es un tremendo aporte, nos vemos pronto. Perfecto. Cristina Escobar. Bueno. Muchos agradecimientos hacia arriba. Bien, muchas gracias a todos por haber asistido a esta reunión, a esta charla. Es tiempo de entrar en acción, aprovechen la invitación los que puedan. Ahí están nuestros datos de contacto. Si quieren revisar nuestra página web, que sí, hay un montón de pitch, cosas y negocios, ideas que les pueden servir. Y eso, nada más que agradecerle y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.